Origen del lenguaje. ¿Cómo comenzamos a hablar? Hoy vamos a tocar un tema difícil, el origen del lenguaje. Muchos de nosotros nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo empezaron a hablar nuestros antepasados. No, al fin y al cabo, si algo nos diferencia del resto de animales es el lenguaje humano, articulado, y en algún momento tuvimos que empezar a usarlo. Hablaremos del origen del lenguaje, sí, pero si buscamos respuestas concretas, mejor preguntémonos a un experto en esoterismo. Científicamente solo hay teorías del origen del lenguaje, no evidencias, pues vamos a por ellas. ¿En qué fecha apareció el lenguaje? Es imposible dar una fecha exacta al origen del lenguaje. Algunos de los datos más importantes para poder pensar sobre ello son los siguientes. Hace 400.000 años, el Homo erectus ya habría desarrollado las áreas cerebrales de Broca y de Wernicke, relacionadas con la producción y la comprensión del lenguaje respectivamente, aunque puede que se utilizase para otras funciones. Hay teorías que sitúan el origen del lenguaje con el del Homo sapiens, que parece que comenzó su andadura hace 50.000 años en África, tras una severa glaciación. Otros autores plantean un posible protolenguaje más simple, hace unos 100.000 años. ¿El lenguaje viene de una sola lengua o de muchas distintas? Es una de las primeras preguntas que hay que hacerse si nos lanzamos a pensar en el origen de los idiomas. Debemos imaginar un estado inicial en el que se desarrolló la lengua y tenemos dos teorías del origen del lenguaje totalmente enfrentadas. La monogénesis argumenta que la lengua surgió como un primer grupo humano en África. Esto es, sostiene que hubo una sola lengua original que se fue fragmentando en diferentes lenguajes más tarde. La filogénesis sitúa el inicio del lenguaje más allá del origen del Homo sapiens. Según esta teoría, la lengua surge después del ser humano y surgen diferentes lenguas en diferentes núcleos alrededor del planeta. Así, la primera duda a resolver, ¿hubo solo un protolenguaje o la diversidad lingüística viene desde el principio? ¿Palabras sueltas o bloques de sonidos que se van separando? Esta es la última de las grandes preguntas respecto al origen del lenguaje. Nos imaginamos que nuestros ancestros empezaron a hablar con palabras sueltas, como fuego o agua, por ejemplo, pero no todas las teorías dicen esto. Solemos identificar la ontogenia, el desarrollo del niño, con la filogenia, el desarrollo de la especie. Es decir, cómo los niños comienzan a hablar usando palabras simples con un referente. Claro, creemos que los primeros humanos hicieron lo mismo. Sin embargo, algunos autores difieren de estas creencias. Creen que el lenguaje humano se desarrolló a través de grupos largos, con estos sonidos que denotaban situaciones concretas. Esto es, de oraciones. A partir de estas oraciones, según esta teoría, la lengua se fue fragmentando y se fue generando el léxico, etc. ¿Cuál de las dos posturas es la correcta? Eso ya es decisión tuya, la que más te convenza. El origen del lenguaje es una incógnita. Al final puedes creer en una teoría o en otra, pero parece difícil que lleguemos a saber cómo y cuándo se originó el lenguaje. De todas formas, esto no significa que el estudio en este campo no nos sea de utilidad. Buscar respuestas a preguntas tan difíciles nos dará otras respuestas parciales.